Hola, mi nombre es Mauricio y hoy vamos a hablar sobre una de las teorías que explican la adquisición de una lengua materna, es decir, cómo aprendemos a hablar. Entre las principales teorías propuestas está el conductismo. El conductismo fue una teoría psicológica sobre el aprendizaje humano muy popular durante la década de los 40, principalmente en Estados Unidos, que es donde se originó. Su objetivo era dotar de cientificismo a la psicología, por lo que se centraba en estudiar fenómenos que puedan ser observables, como la conducta. Descartó el exceso de mentalismo que había tenido la psicología hasta esa época. Se interesaba por cosas que se puedan observar. Los pensamientos no son observables, las conductas sí. Es por eso que se centraron en estudiar y modificar la conducta. Para el conductismo, el aprendizaje es mecánico y condicionado. Aprender algo depende de formar hábitos, los cuales pueden ser inducidos mediante un estímulo, una respuesta y un refuerzo. No es nada extraño que muchos de los trucos que hoy en día les enseñan a las mascotas respondan a este principio. Un perro es capaz de ir por una vara y traerla de nuevo, porque ha sido condicionado para ello. Se ha formado ese hábito en la mascota. Cada que trae la vara, ese comportamiento es reforzado con alguna galleta u otro premio. Esta teoría también trató de explicar la adquisición de lenguas, es decir, cómo aprendemos a hablar desde niños. Básicamente, su explicación se basa en la formación de hábitos, la imitación, la práctica y el refuerzo. Para Skinner, la adquisición de una lengua es una conducta verbal, en la cual interfieren otras personas que van moldeando poco a poco el proceso de adquisición de la lengua en los niños. Sugiere que los niños aprenden su lengua gracias a la imitación, es decir, imitando sonidos, estructuras gramaticales o patrones de la lengua que van escuchando desde pequeños. Tomemos el ejemplo del pequeño Santiago. Santiago empezará a practicar imitando los sonidos que vaya escuchando, llegando a intentar pronunciar algunas palabras. Cuando lo haga de manera exitosa, recibirá su refuerzo o su premio, es decir, algún dulce o la alegría de sus padres que lo alientan a seguir imitando. Gracias a este refuerzo, el pequeño Santi va practicando e imitando más y más, hasta que haya formado hábitos acerca del buen uso de su lengua. Es decir, se aprende solo formando buenos hábitos de uso de la lengua. Claro que para llegar a este punto, el pequeño Santi se habrá equivocado muchas veces y habrá sido corregido por sus padres cuando haya hablado de forma incorrecta. Son las típicas correcciones que hace cualquier adulto a un niño o niña cuando escucha que hablan de forma ilógica o incorrecta. Para tratar de explicar el por qué algunos niños son capaces de hablar de manera más fluida que otros, el conductismo sostiene que los niños deben estar expuestos a una buena cantidad y calidad de enunciados y estructuras en la lengua. En otras palabras, los padres deben estimular y hablar continuamente al bebé, así como manejar una variedad estándar y rica en vocabulario. De esa forma, el ambiente influye en que los niños vayan formándose buenos hábitos. Ahora vamos a hablar sobre los pros y los contras de esta teoría. Entre los pros está el explicar algunos aspectos que influyen en la adquisición de una lengua a temprana edad. El hecho de estar expuestos a la lengua y lograr la perfección en sí requiere de muchos errores y aciertos, incluso hasta la edad adulta. Es por eso que a muchas personas les gusta llevar cursos de ortografía y gramática, para aumentar el conocimiento sobre su lengua. Entre los contras está el reducir un fenómeno tan complejo a solo imitar y practicar. Esto choca con la productividad del lenguaje. Los niños no siempre imitan, a veces crean formas nunca escuchadas.
La imitación y la práctica no explican el por qué los niños sean capaces de generalizar oraciones o reglas gramaticales que nunca escucharon, como si entendieran implícitamente estas reglas y las aplicaran a nuevos contextos nunca antes escuchados de sus padres. El mismo hecho se evidencia en los errores de los niños. Por ejemplo, si dicen yo sabo. Esto evidencia la capacidad de los niños de intentar generalizar las reglas que se aplican a otros verbos terminados en ER, como comer o beber, sin saber que el verbo saber presenta una excepción. Los niños hacen combinaciones producto de su propia creatividad. Del mismo modo, muchas veces, los niños no son entes pasivos que solo escuchan todo y no dicen nada. En la mayoría de los casos, ellos están a cargo de las conversaciones o son muy curiosos y activos a la hora de hacer preguntas sobre el porqué de todo. Entre las grandes críticas a esta teoría está principalmente el problema lógico de la adquisición del lenguaje, formulado por Chomsky. Básicamente lo que Chomsky cuestiona es el hecho que los niños sepan mucho más que las estructuras, oraciones o palabras a las que fueron expuestos y que escucharon de sus padres o su entorno. Muchas veces, algunas muestras a las que los niños son expuestos son confusas. Es decir, los padres no siempre hablan de forma completa y correcta. A veces pronuncian las palabras de forma incorrecta, dudan o hablan despacio, entre otras cosas. Del mismo modo, la corrección de los padres hacia los niños no siempre es perfecta. Algunos padres nunca corrigen a sus niños o lo hacen pocas veces. En otras ocasiones, no corrigen la forma o la gramaticalidad, solo el significado de lo que dicen. Corrigen que lo que diga el niño no sea ilógico, sin importar si es gramaticalmente correcto. En otros casos, los niños ignoran las correcciones, porque a esa edad no comprenden el porqué de dichas correcciones o no les interesa. El hecho de que los niños aprendan estructuras gramaticales complejas en un tiempo récord tal vez implique algo más que solo la repetición y la práctica. Es por eso que gracias a estas interrogantes, Chomsky propondría su teoría generativista. Una teoría que revolucionaría la lingüística y la visión que tenemos sobre la adquisición de las lenguas. Seguiremos hablando de este tema y otros más en sesiones posteriores. Mi nombre es Mauricio y nos vemos en un próximo encuentro.